también los bichos se mueven menos, ¿sí? Entonces no son los mejores indicadores de esta situación. ¿Se acuerdan de estas aves? ¿Sí? Bueno, el tema es que estas que son las aves nidícolas, las que crecen con los ojitos cerrados y sin plumas y que los papás las alimentan, eran las aves que nidifican en el pastizal. Entonces estas son las especies que nos preocupan en el pastizal, porque le destruimos el hábitat, porque nidifican en este lugar y porque además esos pichones son posibles presas de esta hormiga. ¿Sí? Entonces miren esto, ese era el nido que les había mostrado al principio, el nidito de chingolo en el lugar donde crecía la coniza. Si lo miran con más detalle, bueno, ahí había un solo huevo, acá ya están los 3 huevos. Si lo miran con más detalle, ven la hormiga que está metida arriba. ¿Sí? O sea que ya estaba ahí, ya estaba preparada. Por eso que estamos monitoreando los nidos de las aves ahora en primavera en este lugar. ¿Sí? Lo cual es un bodrio porque es muy difícil encontrarlo, hay que entrar con mucha gente. Uno ya está grande, como para andar como andaba antes. Voy a la isla, ahora voy a por. Voy a la isla, vos vas caminando, entonces cuando empezás, vos levantás un patito, ¿sí? Está con la vegetación. Pero ya después que caminaste 3 cuadras, vos no levantás tanto la pata. Ahí se te enreda y pum, te cae de trompo, ¿sí? Hay que iniciar y pasar todas esas cosas. Entonces hay que ir con gente joven, hay que mover la cosa, tiene su complicación. Bueno. Acá hubo un grupo que antes de la pandemia fue a la isla, una de las islas, fueron con un grupo de gente, ¿vos fuiste, Meli? Ella los acompañó porque un grupo que estaba haciendo un trabajo de la facultad de veterinaria. Y se acercaron, era una abogada, la profesora, había una abogada y estuvieron en la isla, acá donde está la escuela. En la escuela claro, hubo bastante gente que se anotó y que viajaba. Era un mundo muy interesante. Sí. Bueno, cuando contamos con estas hormigas, las hormigas coloradas son todas iguales, pero hay 4 especies son distintas. Hay que contarle el número de segmentos que tienen en la antena y cuántos segmentos unen el tórax del abdomen. Se necesita una lupa, no hay otra forma. Bueno, ahí empezaron los artículos, como les decía, las mejores revistas, pero contar un poco lo que va pasando. Es un poco la política de la universidad. Y estas son algunas de las notas que fueron surgiendo de todo esto, ¿no? Yo recalco esto porque en realidad no... O sea, por un lado es porque lo quiero contar, pero por otro lado es porque quiero que los investigadores lo escuchen y se les grabe a fuego, ¿sí? Que la universidad pública está bancando investigación y que necesitamos que le cuenten a la gente lo que están investigando. Y no solo que desde la soberbia de lo que están investigando le cuenten a la gente, sino que escuchen a la gente y puedan ser interpelados en lo que hay que estudiar y lo que hay que investigar. O sea, hacemos ciencia con la gente adentro. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Sí? Nos cuesta bastante. Bueno, todo bicho que camina nos cuenta el lugar en el que habita, fue como tituló la universidad esta nota. Y viste estas cosas que vamos... Bueno, uno en la vida tiene cambios, así que yo tengo nietos y hijos de la misma edad. ¿Sí? Ese es mi hijo más chiquito, en casa, y está mirando la lupa en este caso. Y yo el día que felizmente terminé de contar 18.000 bichos, se puse en el Facebook una noticia, ¡wow! Recién termino de procesar la muestra, estaba feliz, me iba a tomar una cerveza, era nada, porque había estado horas y horas ahí robándole al pibe, robándole a mi familia, a mis hijos más grandes, tiempo, etc. Y eso motivó que inmediatamente surgieron esa semana estas 2 notas, que me gustó particularmente esta. Ricardo Royce es periodista de Rosario 3, que lo admiro, su mamá fue mi docente en el Politécnico cuando éramos jovencitos. Y ahí surgió este concepto de la identidad del humedal, que es el título que un poco le pusimos a la charla. Acá el problema es que se está perdiendo la identidad del humedal. Entonces, con esto cierro, los incendios provocan una marcada disminución de la biodiversidad, creo que está demostrado y probado, en aves, en plantas y en insectos. Provocan un cambio en la composición específica, o sea, cambian las especies que están en un lugar y en el otro. Quiere decir que solo la diversidad no me cuenta todo lo que está pasando, mucho menos solo la riqueza o solo la abundancia. Y esto pasa tanto para insectos como para aves y como para plantas. Y por otro lado, entonces, nos decimos que no, a nosotros la pregunta de si se recupera esto en 30 años o en 300 años, como salió en los medios, como
se reprodujo en el mundo periodístico, no es la pregunta que nos interesa. A nosotros lo que más nos preocupa es que se está consumiendo con el fuego la identidad del humedal, ¿sí? Y esto es lo que llamamos el proceso de pampeanización del humedal, ¿sí? Con la voracidad productiva que hay y lo que va ocurriendo, nos preocupa muchísimo más todo esto. Bueno, esta era una frase que tenía que ver para que los dirigentes políticos entiendan que a veces para legislar este tipo de cosas hay que hablar con el mundo de la ciencia y hay que generar un poco más. Y lo mismo en el feedback, que como decía, con la gente, con los políticos y los investigadores también, ¿no? A veces investigamos algunas cosas que son tan extrañas, ¿sí? Y estamos usando en la universidad pública la platita que ponemos todos, aún esa enorme mayoría de gente que nunca fue ni nunca pasará por nuestras aulas. Entonces me parece que tenemos que ser un poquito más sensibles respecto a todo eso. Bueno, ese es el equipo, les doy las gracias y estoy acá para lo que ustedes quieran preguntar, charlar, etc. Bueno. ¿Alguna pregunta? Yo me quiero preguntar. Dale. ¿Cómo podemos vincular la existencia del humedal con respecto a la preservación de la vida humana? Sí. A ver, ¿Lo necesitamos? Sí. ¿En qué medida? Sí. Los humedales tienen un montón de funciones ecosistémicas, ¿sí? Que son esenciales y eso es lo que lleva a tratar de pensar en tener una ley que tenga ciertos presupuestos mínimos de conservación de estos ambientes, ¿sí? O sea, porque filtran el agua, retienen metales pesados, porque generan biodiversidad, porque construyen cadenas tróficas, porque reservan agua dulce, porque montones de cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que para proteger vamos a necesariamente entrar en conflicto con el mundo productivo. Eso está planteado, y eso es lo que está ocurriendo con el debate de la ley, ¿no? No, que quieren proteger todo, pero entonces la economía, ¿qué vamos a comer y qué vamos a hacer? Eso tiene una trampa encerrada en eso. Y es una trampa que hace que no nos permita discutir cómo es la forma en que producimos y cómo es la forma en que producimos en estos ambientes, ¿sí? Entonces, el modelo productivo dice, si vos conservás estos ambientes, va en detrimento de la producción. Nosotros decimos, no, de ninguna manera, lo que tenemos que ver es cómo vamos a producir en cada uno de estos lugares. O sea, ¿hay ganadería que se pueda hacer en forma sustentable en las islas? ¡Claro que hay! Efectivamente que puede ser, se puede hacer de otra manera. Ahora, si yo voy, tiro animales, cosecho terneros, ¿sí? Y lo hago de esa forma y voy a tener más problemas. O si creo que quemar el humedal para usar el rebrote del pastito del ganado cuando venga la primavera va a ser la solución, ¿está? Que no estoy diciendo que eso sea lo que ocurre, ¿eh? No estoy diciendo que el ganadero va y prende fuego, ¿está? Porque se le han quemado los sitios, se le han muerto las vacas, se le murieron las abejas, hay un montón de cosas. O sea, el fenómeno es multicausal, eso está claro. Que hay cuestiones de vandalismo, está claro. Que hay tiempos de la vida política del país que indican más incendio y menos incendio, también está recontra claro. O sea, que para atrás y no es que coincide nada más la sequía, ¿sí? Entonces hay una serie de intereses y de cosas que están entre medio. ¿Qué se plantea con la ley de humedales? ¿Eso va a ser la forma de solucionar los incendios? De ninguna manera. No va a ser esa la forma de solucionar los incendios, ¿sí? ¿Eso va a atentar contra la producción? De ninguna manera. Se puede producir de otra manera, sentémonos a discutirlo, ¿sí? Se están planteando presupuestos mínimos de conservación que tengan que ver con que la vida pueda seguir, con que estos ambientes se puedan mantener, con que nuestros hijos y nuestros nietos puedan también gozar de los mismos beneficios que tuvimos nosotros. Pero ni siquiera lo estamos hablando a futuro. El cambio climático está acá, es ahora, es esto que está pasando. Estamos en primavera y estamos festejando lluvias de 20 milímetros. ¡Wow! Llovió, vamos a hacer la danza de la lluvia, qué sé yo, nos tomamos como una birra porque llovió. Sí, y llovieron 20 milímetros, cuando tiene que llover 120, 140 en cada una de estas lluvias. Vamos a festejar porque el río, por lo que está pasando en el Iguazú, va a crecer 1 metro, ¿sí? Pero está casi 2 metros y pico por debajo. O sea,
¿Qué vamos a ir pensando que esto es un cambio estacional y que no hay un efecto directo sobre el cambio climático? Entonces ni siquiera es defender el planeta que le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, sino que nosotros no vamos a llegar en esto. Ese es el punto. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Y qué va a pasar? ¿Se va a extinguir la vida? No, va a ser una porquería la vida. Ese es el problema. ¿Sí? Que ese es el cambio de identidad, eso es lo que está cambiando. Y eso es lo que tenemos que tomar conciencia. ¿Cómo empezamos? Nosotros estamos amortizados, somos gente más grande. Pero empezamos con los pibitos. Yo siempre utilizo, tengo hijo más grande, tiene 33. Cuando ellos eran chiquitos yo cuidé, ¿sí? En el año 2010, esas cosas jodidas de la vida. Más o menos me pude acomodar un poco, quedé medio chucato, medio mal, ¿sí? Cáncer es una enfermedad jodida y en las mujeres jóvenes es más jodida todavía. Bueno, después la vida me acomodó de nuevo, volvimos a empezar, con los últimos cartuchos tuvimos otro bebé con mi esposa actual. Entonces tengo hijos y nietos que son más o menos de la misma edad, ¿sí? En realidad mi nieto tiene 2 años menos que mi hijo, más chiquito, ¿está? Mi hijo más grande, los 2 más grandes son ingenieros agrónomos, fueron alumnos de la LII. Mis hijos más grandes no jugaban a reciclar como juega mi hijo más chiquitito, ¿sí? Entonces hay cosas que van marcando, que van cambiando. Por eso tenemos que ir a la escuela. Me llaman para hacer el jardín de mariposa. Vamos al jardín de mariposa, vamos a poner en el borde de tu huerto una plantita para que venga la mariposa. Se pueden hacer un montón de cosas. Y bueno, tenemos que tratar de meter eso. Y meter fichas. Yo tengo una enorme esperanza en los jóvenes, ¿sí? En las generaciones que vienen. Yo me voy a morir con esperanza, a pesar de que tenga días como el que tuve hoy, que fue un desastre, ¿sí? Pero bueno, nada, tenemos que seguir para adelante. Así que eso es un poco como me imagino la necesidad de preservar los humedales. Perdón, Guillermo, Sí. yo decía bajar la omnipotencia, porque nuestra generación creyó que podíamos todo. Creo que no nos preguntamos muchas cosas en algunos momentos, creyendo que éramos los dueños y los que podíamos resolver y los que podíamos sobre cualquier cosa, y así nos fue. O creíamos que no iba a ocurrir nunca. Bueno, Claro, a eso voy. ya pasó. Pero Esa esa fue una posición Cuando hablamos de de 100 años, omnipotencia. decíamos del cambio climático, o sea, 100 años. Eso iba a pasarle Claro. a otros, no a nosotros. Nos tenemos a la vuelta del esquina. No, ya está. Estamos contentos. Desgraciadamente ya está. Pero no nos fue mal, nos derrotaron, que otra cosa. Los intereses nos derrotaron, Sí. y eso no es que nos fue mal, sino que a quien decidimos enfrentar tenía un poder infinitamente superior al que pensábamos nosotros. Sí. Bueno, estamos resistiendo. Vamos a intentar seguir resistiendo. Claro. ¿Sí? Para confirmar la derrota. O sea, por lo menos vamos a morir peleando. ¿Sí? Seguro. Yo creo que nuestras generaciones tenían una enorme confianza en la tecnología. ¿Sí? Y que los problemas que producía la tecnología los iba a resolver la tecnología. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, teníamos con un producto químico matábamos los bichos de un ambiente, entonces decíamos, si este no funciona, tengo otro producto. Entonces aparecía una familia nueva de productos, una familia y una familia. Y empezó a ocurrir resistencia a los productos. ¿Sí? Hoy tenemos malezas que son resistentes a 4 familias distintas de herbicidas. Ya no tenemos más herbicidas con qué matar esas malezas. La vamos a sacar a mano, con una asadita del lugar donde está. ¿Sí? Como hacía nuestro abuelo. Claro, bueno, pero porque este modelo tiene que tener otra forma de hacerlo. O sea, hay que poder recuperar la biodiversidad y se puede producir en alto nivel de otra forma. ¿Cuál es el mejor lugar para marcar eso? Las áreas periurbanas. Nosotros decimos que las áreas periurbanas, que es donde está el conflicto ese, viste, la última calle del pueblo, donde acá vive la gente y acá está la matriz agrícola. Entonces el tipo quiere hacer ahí lo mismo que hace en el medio del campo o en el medio de otro lado. Entonces tira todos los productos, la gente se enferma, hay un conflicto. Los presidentes comunales que no saben qué hacer, porque lo votan esto y también lo votan esto. ¿Sí? Estos son más, pero estos tienen más poder económico, quieren quedar bien con todo el mundo. Entonces tienen el conflicto. A veces venían y eso hemos recorrido. Vengan, charlemos, y entonces te iban y te metían en el conflicto para empezar a convivir y a pensar esto. Entonces lo mejor era pensar en cambiar el modelo productivo en esas áreas periurbanas. Que justamente esas áreas periurbanas se transformen en la vidriera de que una nueva agricultura es posible. Entonces, no es que vos al revés, si vos
gusta tener el campo, poner al lado del Perú, si vos no podés producir acá, y listo. Y es fácil de resolver, no puedo hacer nada. ¿Y vos qué haces? Vos te fundiste en lo que sé. No, sí, bueno, pero yo vivo de esto. ¿Cómo lo hago? Bueno, te vamos a ayudar para que acá la producción sea diferente. Puedo regular, y lo estamos haciendo, bueno, me voy de la charla, pero lo estamos haciendo en algunos pueblos y ciudades del sur de Santa Fe, ¿sí? Mi mayor ejemplo es Máximo Paz, que es un lugar donde encontré una comunidad de gente extraordinaria para pensar este tipo de cosas, ¿sí? En Zavalla también hay. Bueno, Zavalla, claro, pero pero ese no Zavalla lo cuento porque no ahí está la facultad. no. O sea, si ahí no hay una transformación, estábamos jodidos. Bueno, pero por eso ir laburando con este tipo de cosas y ayudando, ¿no? Y eso la universidad pública puede ayudar mucho. Pues puede ayudar a armar un mejor proyecto para pedir un crédito, una financiación, etc. Y golpearle la puerta al Estado para que ayude a esto, ¿no? Los presidentes comunales también tienen herramientas para poder hacer. En Paz, por ejemplo, para ganar algún territorio del periurbano, se le ofreció primero disminuir la tasa que se pagaba por ese territorio. Y en algunos casos, otra tierra que tenía el municipio un poco más alejada, decir, bueno, te llevas la actividad, te doy esta tierra, se hace un comodato y acá vamos a hacer una producción diferente. Y el mismo Estado. De principio de la pandemia a hoy, en Máximo Paz hay 8.000 metros cuadrados cubiertos con invernaderos. ¿Sí? De la nada. ¿Sí? Era nada, un lugar que cuando se liberó la estación de trenes, en vez de poner jueguitos, que está bárbaro los jueguitos para los pibes, dijo voy a hacer una huerta agroecológica. Y puso su primer invernadero, chiquitito. Y bueno, y funcionó, y entonces fuimos a tocarle la puerta a uno, a otro, al de más allá, y nada, como íbamos todos juntos, y estábamos todos mezclados, y había distintos partidos, ideologías y todo lo demás, y ayudaba a la universidad y todo lo demás, bueno, se empezaron a conseguir cosas. Y se está armando un polo de producción agroecológica en Paz que, bueno, yo estoy orgulloso de ayudar a eso. En primer lugar, te quiero felicitar por la institución que has hecho y todo el trabajo de investigación que mostraste que tiene sostén lo que dijiste. Con respecto, dos cosas. La primera, en estos lugares donde se han producido los incendios, en nuestra área, que aparentemente, ¿no es cierto?, es relacionado con ganadería, se ve que después de los incendios vuelvan a traer el ganado para que coman esos brotes nuevos. ¿Eso se ha constatado o es por ahí no? Relativamente. Segundo, con ley de humedales, sin ley de humedales, ¿cómo se hace para combatir y evitar los incendios? La segunda no sé si te la puedo contestar, pero la primera sí. Es habitual, no en las islas, sino en la región pampeana central, que en las áreas deprimidas se desarrollen espartillanes, ¿sí? Entonces esas áreas deprimidas son suelos salinos, ahí se desarrolla un pasto que se llama espartina argentinense, y es frecuente, antiguo, se podría hacer de otra manera, que se quemen los espartillanes y que después salga el rebrote, ¿sí? Y el rebrote lo pueden comer las vacas y el pasto viejo no. Por analogía, a veces eso se lo quiere llevar a otros ambientes, como el pajonal que está en la isla, ¿sí? Pero el pajonal no funciona de la misma manera, porque en la espartillada el fuego pasa muy rápido, lo estudiamos, produjimos trabajo, buscamos alternativas para eso, vimos si afectaba o no. Pasa el fuego muy rápido y se recupera de otra forma. Igual creo que no hay que quemarlo, me parece que quemar ya es una práctica. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando yo era chico, yo vivía en Olivero, se quemaban los rastrojos. Sí, sabemos que es una locura. Pero aconsejados por el INTA. Claro, bueno, está bien. El INTA también se podría ayornar un poquito actualmente a algunas cosas y ser un poco más contundente, ¿no? Animarse a criticar el modelo productivo como está. O sea, en vez de, bueno, soy un poco crítico, estoy muy enojado con el INTA ahora último. Pero bueno, es una cuestión más personal. O sea, hay gente del INTA de distintos lugares. Espera, termino de contestar. Entonces, si vos vas ahora al pastizal las plantas que quedan después del fuego no son las plantas que se come el ganado. En Isla de los Mástiles hay una planta que se llama Solanum pilcomayense, que es esa porquería que se me enreda en las patas y que me hace caer de trompa cada vez que voy. Y una planta que no se la comen ni los caballos. ¿Sí? Una solanácea, pariente de la berenjena, el tomate y el, qué sé yo, el ají, ¿sí? Claro, y la papa, ahí está. Bueno, ese Solanum pilcomayense
las solanáceas son plantas que tienen defensa ante herbivoría. En general son amargas y un tomate silvestre no lo puede comer porque es una planta tóxica. Entonces lo comen los bichos. Eso es lo que está en Isla de los Mástiles. Entonces, es un idiota el ganadero que quema para hacer eso. De hecho, Isla de los Mástiles no lo quemaron los ganaderos. Eso ocurrió así. Entonces, que hay algunos que lo pueden hacer, puede ser, ¿sí? Pero funciona distinto el proceso. Y por otro lado, las quemas que históricamente... Yo viví en la Florida, o sea, primero viví en Olivero, después me vine y viví, cuando estaba en cuarto grado, fui a vivir a la Florida. Entonces me crié ahí. Yo cruzaba la isla, nada más que como éramos pobres, cruzábamos en tronco de sauce. ¿Sí? Un lado del otro, y cruzábamos. Siempre había un humito que salía de la isla. Claro, pero con los niveles del río como están, con las lagunas internas, son muchísimo más acotados esos incendios. Porque lo que tenemos que entender es que lo que estamos viviendo no pasó nunca. Nunca hubo este cambio climático. Esto es nuevo. Entonces no van a buscar una respuesta en la historia, porque no existe. Y eso no lo entienden, son cabeza de termo, no hay forma de que lo puedan entender. Entonces, las prácticas ganaderas ancestrales tampoco nos sirven para esto, porque nunca se enfrentaron a esta situación. Y no, yo quise hacer un contrafuego, ¿sí? Te dicen algunos, para evitar que el fuego venga a otro lugar. Y se me escapó de la mano y se incendió todo. Y digo, es un tarado, ¿cómo vas a hacer un contrafuego? ¿No te das cuenta que está todo seco? Entonces hay una mezcla de situaciones. Lo que está claro es que acá no hay agricultura. Vos vas, lo mirás con un dron o con un satélite y no vas a encontrar un campo de soja ni ninguna de esas cosas. Eso no ocurre. Y tampoco hay emprendimientos inmobiliarios a mansalva, salvo alguna que otra cosa en las islas que están muy cerca de la ciudad, donde algún vivo quiere empezar a vender terreno, hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Y algún tonto lo compra sin escritura, sin nada, amén. Yo creo que hay mucho de vandalismo también entre medio de todo esto, hay mucho de inconsciencia también entre medio de todo esto, ¿sí? Y hay una serie de componentes medias complejas. ¿Ese es el motivo por el cual no sale la ley de humedales? Esto lo voy a dejar acá, no me voy a meter demasiado. No. ¿Son los intereses ganaderos los que no dejan salir la ley de humedales? No. ¿Sí? Claro, el litio. El litio. Los humedales de altura, ¿sí? En los humedales de altura que tiene la Argentina está el litio. El litio es la energía del futuro. Y esa es la resistencia a los... Vamos a hacer batería de litio, no vamos a hacer, y sí, porque es la energía que viene, pero necesita una cantidad de agua extraordinaria en un lugar donde no hay agua para hacer batería de litio. ¿Se hace o no se hace? Ese debate debería estar en las cámaras. Se debería enterar el pueblo de ese debate, si es el debate de fútbol. Necesitamos sacar energía, porque el país tiene que crecer y no puede darse el lujo de no tener energía. Entonces la estamos sacando del petróleo que está en el mar. Y si se filtra el petróleo del mar al mar, bueno, ¿por qué eso no lo discutimos? O sea, ¿para qué están las cámaras si no se discuten estas cosas en las cámaras? ¿Para qué están los... Sí, el problema estructural que no me permite contestarte la segunda pregunta. Con respecto a una diapositiva de las finales, Sí. en que se habla de la recuperación habitacional en terreno, no se sabe la biodiversidad. La tendencia natural, bueno, que aparentemente es una cosa nueva también, no podemos saber cuál es la tendencia natural de recuperación de incendios cuando el cambio climático es nuevo. Claro, es nuevo. Pero la tendencia natural, ¿qué sería? Que la naturaleza vuelva a repoblar las islas con la flora y la fauna. Me encanta la pregunta. Mira, tengo una respuesta que está buena y que la podés ir a ver. La Facultad de Ciencias Agrarias, Zavalla, ¿sí? Te va un día, podés ir al Parque Villarino, 50 hectáreas, maravilloso. Vas a ver la facultad más linda que tiene la UNR. Sí, queremos llevarlos a pasear, los queremos invitar. Dale, hacemos la recorrida. El año pasado hubo... Bueno, aparte del Parque Villarino y todo lo demás, tenemos un área productiva. O sea, son 505 hectáreas, 50 que corresponden al parque, ¿sí? No, 100. 100 hectáreas del parque, ¿sí? Me equivoqué. Mira, estoy retaseando la maravilla que tenemos. Bueno, tenemos una parte, al lado de la estación meteorológica, cuando te metes, que es una clausura. Una clausura es un área, ¿sí?, que se le acerca, no se hace más agricultura, no se permite que entre el ganado ahí, salvo alguna vaca chiflada que se mete. Y la idea cuando se armó la clausura, que ya tiene 50, casi 60 años, la idea que tenía, como es Juan Pablo Lewis, que era nuestro maestro en la cátedra de ecología, era ver si se recuperaba la comunidad clímax, ¿sí?, que era la que correspondía a este ambiente, si uno sacaba la agricultura y sacaba la ganadería. ¿Sí? ¿Estamos?
La comunidad Clímax que había acá, Clímax es la que responde a la acción climática del lugar, ¿correcto? Sería la estable. Eran pastizales de dos especies, de tres especies de estipa, que ahora cambió de nombre, y de cola de zorro, Botryochloa laburoides. Eso era lo que había en este lugar, ¿sí? Si vos ves la clausura y vas y la recorres, vas a encontrar sorgo de Alepo, ¿sí? En una parte sorgo de Alepo, una especie exótica que ingresó con la agricultura. No, O sea, la que ganadería. ganadería. Con la ganadería. Bueno, con la agricultura los rizomas se fueron expandiendo y entonces Y el no viento con la, se ¿cierto? Claro, el viento se lleva la semilla. Encontrás cardos, ahí sí el viento fundamental, ¿sí? Encontrás chilca, bácara y salicifolia, que es una especie nativa pero que no es de ahí, ¿sí? Y la verdad que vas a buscar el flechillar y no encontrás una flechilla en ese lugar. ¿Sabés dónde está el flechillar? En la estación meteorológica. ¿Sabe por qué? Porque alrededor de la estación meteorológica hay que pasar una máquina que corte el pasto. Cuando corta el pasto, porque tiene que estar libre de pasto alrededor. Cuando corta el pasto, ahí encontrás, en el lugar alterado por la máquina que pasa, estamos. ¿Por qué? Porque esta comunidad Clímax tenía que ver con los herbívoros que estaban en ese momento, que no son los mismos herbívoros que están ahora. Entonces pasaron 60 años y no se recuperó la comunidad Clímax. Quedó otra cosa. Se pierde la identidad. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que va a pasar en este lugar. Y ese es el problema. La chanza de 30 o 300 años es por una nota que sale de la Universidad Nacional del Litoral, donde le hacen una entrevista a una investigadora muy seria, Pelzer de apellido, que muy bien. Entonces le hacen la nota. Y en la nota periodística, ¿viste? Te chupan un micrófono y es difícil a veces cuando vos tenés un micrófono. Entonces le dice, ¿y en cuánto tiempo se va a recuperar? Y no sabemos si esto, pero nosotros estimamos que por lo menos en 300 años esto no se recupera. Porque estaba la chica, estaba con la presión de tratar de marcar que era un desastre lo que estaba ocurriendo, que había que generar conciencia. ¿Cómo vamos a poder medir si se va a recuperar en 300 años? No hay ningún mecanismo que indique cómo va a ser la recuperación. 300 años no tiene la ciudad de Rosario, para que nos demos una idea, ¿sí? Y la de los mástiles tiene apenas 70 años. Entonces, yo no soy. No, ya se me prendió la radio, digo, a ver si me... Entonces, por eso dijimos, no sé si la discusión es en cuánto tiempo se recupera, sino en qué es lo que se va a recuperar, ¿sí? Y eso es lo que nos preocupa. Que lo definió José Vesprini, que fue el primero de la idea de la identidad del humedal, ¿sí? Yo, como soy más academicista, cabeza de termo, decía, cambia la composición específica, y nadie entendió un carajo de lo que yo decía. Con identidad se entendió un poco mejor, ¿sí? Entonces, bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Sí. Me gustaría pedirle una opinión. Dale. Si usted puede. Sí. He leído algunos artículos sobre el cultivo de vegetales a través de la hidroponía. Sí. O sea, no utilizar el suelo, sino el agua. Sí. ¿Se está estudiando eso? ¿Se investiga sobre eso? Sí. Es decir, lo que me interesaría es si la apertura. Dale, quería dar. Muchas gracias. No, por favor. Buenas tardes. Y en las mismas propiedades Sí. que de la tierra. Sí, en realidad lo que hay que hacer es poner una solución salina en el agua. O sea, garantizar que el circuito de sales que están disueltas en ese agua le dé los mismos nutrientes que le daría a la tierra. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, si vos podés garantizar eso, podés garantizar el cultivo hidropónico. Eso no es tan fácil, porque la planta va sacando agua y no es solo hacer circular el agua, sino hay que analizarla y tratar de tener la misma concentración de nutrientes cuando se mueve. No, fácil no es. Yo en principio diría esto. En un país que tiene tanta tierra, ¿sí? No veo tan necesario producir sin tierra, ¿sí? Me parece que la tierra tendría que ser más accesible para que todos puedan producir en esa tierra. Creo que esa sería un lindo cambio. Cuando se hacen estas apreciaciones, a veces tienen que ver, por ejemplo, producir alimentos en el medio de la ciudad. Y ahí está bueno hacer un proyecto de hidroponía, ¿sí? Que lo han hecho con lechuga, lo han hecho con pepino, con un montón de otras cosas. De hecho, bancamos no en términos de plata, sino en términos académicos, algunos proyectos de algunos municipios. Uno que está de Máximo Paz hacia el oeste, que no me va a salir. No va a salir. No, Santa Teresa sería al este, yendo de la ruta. Yendo a la ruta hacia el Corta, el pueblo que le sigue a Paz. ¿Cuál es?
No, antes hay otro, más chiquito. Un nombre inglés. Cuidado, no. No. Bueno, soy un nabo con esto. Esa es la ruta 90. Claro, la ruta 90. No el pueblo que le sigue, estoy perdido. Capaz que está por ahí al lado. Máximo Paz. Entre Santa Teresa y Máximo Paz, Pero Santa yendo por la Teresa 90 por y la llevando a otra. la izquierda, hay un pueblo de nombre inglés chiquitito que no existe. No, Bueno, no importa. Por ahí. Y había un proyecto de esto, ¿no? Bueno, nada, estuvimos viendo, la gente de horticultura de la Facu dándole una mano. Hacemos cada 2 años un curso de hidroponía. Se hace en la facultad, es abierto para el público. Viene gente de Buenos Aires que sabe más que nosotros de eso. Y hay algunas actividades. Yo creo que es un cultivo interesante en una situación urbana. A mí me parece que es ideal para pensarlo, no sé, en un clima frío, por ejemplo, ¿sí? En un clima frío donde en invierno, si no, no puedo producir afuera, se puede hacer adentro, para tener verdura fresca y una serie de cuestiones. Me parece que en la región pampeana yo no apuntaría tanto a esa producción, ¿sí? Sí, ya cierro. He visto producciones semejantes acá que me hacen acordar a esto, que estaban acá en calle Mendoza y Rodríguez, por ahí, de hongos, ¿sí? De gírgola, de todo eso, la casita reciclada para armarlo. Muy interesante, me parece, como producción, ¿sí? Esa es mi experiencia con la hidroponía, no es mi fuerte, pero sí hay gente que te puede dar una mano o puede ayudar en la Facultad de Ciencias Agrarias, Cátedra de Horticultura, a cargo de Roxana Rotondo ahora. Sí, perdón. No, quería agregar algo con respecto a la hidroponía. Sí. Tenía entendido que el producto que se obtiene es de inferior calidad. O sea, en cuanto a los nutrientes, y eso termina siendo un producto, digamos, no conveniente. Claro, estéticamente es una lechuga maravillosa, pero con un altísimo contenido de agua. Es muy bonita a la vista, pero la cantidad de nutrientes entonces es de inferior calidad. no es bueno para el organismo. Hay discusiones con eso, ¿sí? Pero vos ¿Estamos? comprás una cantidad de vitaminas, minerales. Cuando vos estás comprando ese producto, como las concentraciones no son las que corresponden o comparativamente con las que obtenés en la tierra,